Lo primero me parece que está bueno charlar un poquito de ese lugar que ocupa el FIBA, ¿sí? El festival, y que sos el director del festival, y que hubo un cambio muy notorio en la gestión anterior y en esta. ¿No? Digo, de un festival que era solo para teatreros, solo que venían grandes compañías, de golpe se abre y es un festival para todos, ¿no? ¿Cómo la decisión? ¿Por dónde va? Bueno, a ver, en principio es una decisión que tiene que ver con una política de gestión, Sí. que fue cuando me llaman para asumir como director artístico del FIBA. El FIBA fue mi escuela. Yo estudié en la UBA, me gradué en la UBA, pero el FIBA formó parte de mi escuela internacional en términos de estéticas. El FIBA nace en el año 97 y a partir de ahí yo pude ver a Ariane Mushkin, a Peter Brook, a Bob Wilson, a Castorf, a Polish, a los grandes maestros de la escena occidental y europea, por supuesto, del siglo XX. Esa escena tuvimos la suerte de verla a lo largo de la década del 90 y durante un tiempo en el que la macroeconomía argentina acompañaba para poder hacer esto, porque teníamos un sistema económico que nos trajo muchos problemas a los argentinos, pero que tuvo ese otro costado, que podemos decir positivo, con muchas comillas, en donde pudimos traer a esos grandes maestros, que son impagables. Si hoy ustedes lo piensan en términos de números, son directamente impagables en términos de lo que sale pensando en euros o pensando en dólares. Por otro lado, ocurre que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un cúmulo de instituciones, y el propio Ministerio de Cultura de la ciudad, que tiene instituciones que producen teatro y que muestran teatro, también tienen una temporada internacional. Esa temporada internacional, como es por ejemplo el caso de la temporada del Teatro San Martín, es una temporada que se tiene que hacer intramuros del propio teatro, porque esa es la función del director artístico o general del Teatro San Martín, que es ocupar los venues que tiene, la Martín Coronado, la Casa Cubierta, la Cunil, el Sarmiento, el Regio y los diferentes espacios. El FIBA se hacía como verán tiene varias partes la respuesta. El FIBA se hacía en septiembre, que era el momento en el cual, septiembre-octubre, que era el momento en el cual las compañías nacionales estrenaban en el último tercio del año. Con lo cual, cuando llegaba el FIBA, cada 2 años, porque en aquel momento se hacía cada 2 años, el artista que estrenaba en el Teatro San Martín en agosto-septiembre tenía 2 semanas de funciones, paraba un mes y volvía y hacía 3 semanas más. Y eso era una temporada completa de una producción que el gobierno de la ciudad había pagado en términos de tiempos de ensayo, etc. Con lo cual eran 5 semanas como mucho de funciones que se hacían porque el FIBA venía a interrumpir. Por otro lado, el público se gastaba el dinero que tenía en las entradas del FIBA y terminaba el FIBA y no iba nadie más al teatro. Entonces el FIBA, que tenía que ser un aliado del sistema productivo teatral, terminaba siendo un enemigo de los artistas del teatro público y de los artistas independientes que después del FIBA le quedaban las salas vacías. Hablamos con Enrique Avogadro, el ministro de Cultura de la ciudad, como para tratar de resolver esto. Entonces dijimos, bueno, lo primero era, mi programa de gestión tenía mucho que ver con tratar de romper el teatro intramuros, traer una noción de teatro expandido, de site specific, que nos permitiese trabajar de diferente modo, fundamentalmente porque el FIBA es un evento que produce teatro, pero que no tiene que administrar ninguna sala específicamente. Entonces, ¿para qué ocupar una sala que está ocupada naturalmente por artistas locales y entrar a una competencia absolutamente inútil dentro del propio ministerio? Es decir, el propio ministerio financiaba la programación del mismo espacio con 2 proyectos que eran incompatibles, en donde si estaba uno no estaba el otro y viceversa. Entonces, la verdad, era una lucha absolutamente innecesaria y de esto yo termino como de entender toda esa crisis en la que yo estaba cuando de pronto estrena Veronese en la Martín Coronado un viernes, está viernes, sábado y domingo, y yo entro con 2666, una obra francesa, a montar una obra colosal de escenografía, a montar durante toda una semana. Estamos 3 semanas de FIBA, termina, se desmonta FIBA una semana más y arranca de vuelta la obra de Veronese 3 semanas más. Y habían ensayado 2 meses y pico, o 3 meses para producir eso, y era realmente ridículo. Ahí fue cuando nos sentamos y dijimos, basta de competir entre nosotros mismos, y entonces decidimos moverlo, porque a su vez era compatible con el site specific. Porque septiembre-octubre todavía el clima
para lo que era Open Doors, lo que era, tenía que ver con estar a puertas abiertas, no estaba muy bueno. Entonces dijimos, bueno, movámoslo al verano y hagamos un festival de verano, que era mucho más compatible con esa posibilidad de salir a buscar un espectador que no sea necesariamente el espectador endogámico, prototípicamente teatral, buscándole algún otro tipo de estéticas. Y finalmente, para cerrar la respuesta, que dije que era larga, la gestión nunca es simple, digo, siempre tiene como, como muchas aristas. Y en los balances y todo esto, cuando uno los entrega, tiene que poner todas estas ramas de por qué hizo lo que hizo y tratar de justificarlo. Y por otro lado, una concepción personal de lo que para mí tiene que ser un festival, que es que como es un ámbito que tiene que sostener simplemente 3 semanas, será al principio, 10 días es hoy, es el ámbito que está entrenado naturalmente para el riesgo. Es decir, donde el Teatro San Martín puede arriesgar, por supuesto, y es el Estado, y está bien que el Estado arriesgue en términos estéticos y que salga a producir un proyecto de ruptura que todavía no tenga un público, pero bueno, hay que sostener una Martín Coronado de 1000 espectadores vacía, porque la obra puede estar muy bien en términos artísticos y podemos estar todos convencidísimos y la crítica celebrarla, pero el público todavía no estar en condiciones de acompañar porque hay que romper un código y fundar un código nuevo. Entonces, es muy difícil para ciertos espacios producir ese trabajo de ruptura y de crisis. Porque además tenés que sostener 2 meses o 3 meses un proyecto en cartel. El FIBA son 3 funciones. Entonces, si algo que lo programo de manera equivocada, que puede suceder, y no encuentra a su público, son 3 funciones. Claro. No es tan grave. No tengo empleados que sostener, si no tengo una planta estable, no tengo un taller de escenografía, no tiene nada. FIBA es el director artístico y el productor general. Eso es FIBA. Eso es todo. Luego, a medida que va avanzando y se va acercando, aparece un productor de internacionales, un productor de nacionales, y terminamos siendo 100 personas. Pero 100 personas somos en el momento en el que el festival está activo. Durante el año somos literalmente 2. Que hasta ahora es Ronnie Isola, productor general, y yo, director artístico. Entonces, es lógico que es el espacio en el cual el Estado está en condiciones de producir algún tipo de riesgo, porque las consecuencias, si en el riesgo nos equivocamos, los artistas y los gestores, las consecuencias son menores. Para los artistas no es una exposición de estar de miércoles a domingo saliendo a un escenario en donde hay 50 personas en una sala para 1000. No me ha pasado con FIBA, pero podría haber pasado, porque efectivamente buscamos cosas que siempre tuviesen algún tipo de puesta en crisis con relación al código establecido en la ciudad de Buenos Aires, sin que esa puesta en crisis bloquee la posibilidad de diálogo, tanto con la comunidad artístico-creativa, como con los espectadores, como con la crítica, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el FIBA, cuando decidimos pasarlo al verano, lo anualizamos, se hace todos los años, que el hacerse todos los años también responde a una política de gestión que tiene que ver con el sistema productivo porteño y un objetivo, ese fue un pedido puntual de Enrique Abogadro como ministro, que me pidió, quiero que el FIBA recupere o sea la plataforma de internacionalización de los artistas. Pensando en, necesitamos internacionalizar el teatro argentino mucho más, porque estaba todo el sistema de internacionalización del teatro local, que arranca muy fuertemente en la década del 90 gracias al FIBA, pero que había habido prácticas anteriores, Rubén Schumacher, Tato Pavlovsky, Khartoum, es decir, había habido artistas que antes del FIBA habían logrado internacionalizar su producción, siempre fuimos más bien un territorio receptivo y no tan emisor. En los 90, con el FIBA, empiezan a posicionarse algunos jóvenes creadores. Periférico de Objetos, por supuesto, Emilio García Buevi, Daniel Veronese, Alejandro Tantanian, y en paralelo una generación un poquitito más joven, Mariano Pensotti, Lola Arias y Federico León. Y esos eran los nombres que cuando uno miraba, digo yo por curiosidad, miraba siempre los catálogos de los festivales que para mí eran referencias, y eran siempre esos nombres. Bartiz también, de la generación anterior. Pero nos estábamos perdiendo un montón de creadores que tenían la chance de internacionalizar su producción y de mostrarla afuera, y fundamentalmente porque el FIBA había ido
convirtiéndose en una gran vidriera de lo que mostraba afuera, pero no tanto en una vidriera de lo que se produce adentro hacia la afuera. Y es ahí en donde decido que quiero invertir mucha energía, y cuando digo mucha energía digo mucho presupuesto, en el mercado FIBA. Es decir, en invitar a programadores que vengan a Buenos Aires exclusivamente a ver nuestras producciones locales. Las de Argentina y un poquitito las de Latinoamérica. Sin que sea demasiado latinoamericano, porque el mercado de Santiago a 1000, Platea, es un mercado latinoamericano y que está planteado como latinoamericano, por una cuestión lógica. El sistema productivo chileno es mucho más chico que el sistema productivo argentino. Santiago a 1000 depende, para poder vender Platea, depende de los artistas chilenos, pero también de los brasileros, de los uruguayos, de los argentinos, de los peruanos que nutran esa programación. Argentina podría ser autosuficiente por la cantidad de creadores que tiene y la cantidad de creadores de prestigio que además tiene. Entonces, empecé a poner mucha energía en el mercado, en invitar programadores, en hacer mucho lobby, en reposicionar al festival en los distintos festivales, tratando de visitarlos, de generar vínculos con los directores artísticos y programadores, y luego invitándolos a Buenos Aires a que vengan a estar una semana en la ciudad a mirar todos esos proyectos FIBA que FIBA les ofrece desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, pudiendo ver 5 o 6 obras por día. El que viene realmente a laburar puede ver 5 o 6 obras por día y en 5 días se fue con 30 producciones en su cabeza. El mercado está funcionando súper bien porque hemos logrado posicionar artistas que no habían tenido ninguna posibilidad de internacionalizarse. Por un lado, porque la fama de Buenos Aires es una fama que era anterior a todo esto, pero también porque empezamos a analizar y a mirar qué es lo que se está produciendo. Y el site specific, el recorrido urbano, la performance, todo eso está ocupando en los festivales internacionales un lugar absolutamente central. Al mismo tiempo que se empieza a mirar Latinoamérica, que había sido un territorio en la década del 90 muy mirado y muy observado por Europa, que tenía ganas de mirar y de compadecerse de nuestras pobrezas, de pronto pasaron los 90 y le dejamos de interesar a Europa. Y se fueron a Asia, Medio Oriente, empezaron a mirar Irán, toda esa zona del planeta. Y nosotros quedamos medio huérfanos de mirada porque dejamos de ser ese foco de interés. Y entonces había que buscar por dónde salir a capturar ese nuevo foco de interés, cómo generarlo, cómo construirlo, sin que implicase repetir, porque para eso está Mariano Pensotti girando por el mundo con sus producciones, Lola ya directamente viviendo en Europa, haciendo sus producciones en Europa, algunas, muy pocas, mostrándolas acá, y Fede León, que desde acá produce para afuera. Pero faltaba un montón de trabajo y había toda una zona de la estética que, desde mi concepción, ahí ya como crítico, no se estaba trabajando. No había un espacio institucional para producirlo, que era empezar a laburar con ciertas corporalidades. Cuando digo corporalidades, digo identidades. Que el teatro porteño, fundamentalmente el porteño, no estaba en condiciones de incluir y de asumir. Y ahí es que empecé a trabajar sobre las periferias espaciales, es decir, empezar a buscar un modo de que el público de Palermo, Abasto y Centro se vaya a las periferias a ver teatro, a montar proyectos en barrios a los que ese espectador no había conocido. Por ejemplo, produjimos una obra catalana de danza que se llamó La Partida en el Ramón Carrillo, y tomé la decisión intencional de no poner un bus que saliese desde el Teatro San Martín para que el público vaya, porque quería que el público que era del FIBA, que viva lo que viven los trabajadores para ir a su barrio todos los días y que atraviesen lo que tenga que atravesar. Por supuesto que se puso seguridad, pero no mucho más que eso. Y la seguridad bastante invisibilizada, simplemente para que el público vaya a vivir eso. El que quería ver una obra de danza contemporánea catalana tenía que tomarse 2 colectivos para llegar a la Ramón Carrillo y poder ver ese proyecto que fue fabuloso, que trabajaba además con los vecinos del barrio para incluir a los vecinos del barrio dentro de esa producción. Algo parecido hicimos con el Barrio 31, en donde trabajamos con Marco Canale, con La Velocidad de la Luz, que es uno de los proyectos que más se internacionalizó de FIBA, que después del paso por FIBA tuvo una versión en Tokio, tuvo una versión en Hannover, en Alemania, una versión en Suiza.
acaba de estrenar una versión en Cádiz, en España, en donde él trabaja con vecinos. Y al mismo tiempo lo convoqué a Tiziano Cruz para que traiga al universo burgués, porteño, urbano, para que traiga el universo del norte. El universo del norte y las realidades de las comunidades originarias que habitan en ese norte, pero por supuesto nunca desde el folclorismo, nunca desde lo telúrico, sino desde una estética contemporánea, entendiendo que ese proyecto se está inscribiendo en una de las 5 capitales de teatro del mundo, donde hay un espectador que está muy formado y en donde no le va a interesar a ese espectador un teatro meramente confesional, en donde alguien venga a contar su historia de una manera más o menos plana, que va a tener que tener ciertos condimentos estéticos. Y Tiziano en ese sentido era ideal porque venía trabajando sobre ciertos lenguajes y ciertos cruces de lenguaje con lo audiovisual y lo escénico que podían funcionar muy bien con una corporalidad absolutamente novedosa para la escena teatral. Y Tiziano es otro de los que ya directamente vive en el mundo, porque a partir de ese estreno no paró de girar. No paró de hacer ese proyecto por distintos lugares del mundo, que es un proyecto que a su vez trabaja con los vecinos de los lugares, es decir, llega al lugar, busca cuál sería el grupo segregado de ese territorio, cuál sería el grupo marginal de ese territorio, los invita a participar, les da voz, les da cuerpo, les da centralidad y trabajan juntos con toda la primera parte del espectáculo. Y luego viene la segunda, que es el soliloquio que él suele hacer. Entonces, de ese modo también pudimos tratar de reinscribir a Latinoamérica desde un lugar que el mundo no estaba viendo porque era una zona que nosotros no estábamos viendo. Había una zona de nuestras corporalidades y de nuestras identidades que no estaban siendo trabajadas, donde el teatro venía siendo, digo, lo que lo deben haber escuchado, estudiado y probablemente trabajado en chiste un poco, digo, esta idea de la familia disfuncional, entonces el teatro de texto, si papá me quiere, si papá no me quiere, digo, todo muy bien con el tema, no lo estoy menospreciando, pero digo, yo voy a ver y veo mucho teatro en la ciudad de Buenos Aires y casi todo gira en torno a una problemática burguesa, en donde cuando hay algo de otredad, es decir, cuando no hay algo de la burguesía planteada como sistema de valores, aparece una especie de construcción arquetípica del otro, en donde hay un uso de esas otras corporalidades casi caricaturescos. Y entonces queríamos que el FIBA, que era una institución absolutamente burguesa y centrada en la ciudad de Buenos Aires, generase ese punto de ruptura, de sacar al público de la Avenida Corrientes o del barrio del Abasto o de Palermo y llevarlo a las periferias, que entre a la 31, ese espacio mítico que produce tantos fantasmas y en donde escuchamos frases de por qué no les dan en el gobierno, no les da un terrenito en las afueras de la ciudad y que vivan mucho más cómodamente ahí porque tienen que vivir en Recoleta. Entonces digo, todas esas construcciones, bueno, que la gente vaya y que vea que hay una relación con ese barrio que es la misma que yo tengo con Caballito. En donde si yo me siento de Caballito, ellos se sienten de la 31. Por más que el gobierno les venga a dar un terreno de el doble de dimensiones, no se van a ir, porque ese es su territorio, esa es su identidad, ahí criaron a su familia y de ahí se sienten y son parte de ese territorio. Y sus sueños son los sueños de cualquiera. Y entonces lo que me interesaba no era que un artista blanco, de ojos claros, rubio, contase la historia de ellos, sino que ellos contasen sus propias historias y que ellos se pusiesen en el centro de la escena dotándose de la herramienta. Que este es un tema de no colonización cultural, de intentar no colonizar culturalmente a alguien que está despojada de una herramienta y que no la siente como válida, sino ofrecerle la herramienta, que la incorpore si la quiere incorporar, en este caso el teatro, que la incorpore si la quiere incorporar y que en función de esa herramienta vea qué es lo que hace con eso. Y después estas abuelas terminaron en el Teatro Cervantes haciendo los nacimientos con entradas agotadas en la María Guerrero. Es decir, se apropiaron de la herramienta, pudieron contar sus historias y generaron un recorrido. Y Marco Canale logró moverse por el mundo, a su vez con este proyecto, en otras realidades. Yo vi el espectáculo que se hizo en la cárcel de Caseros. También, cantidad de gente increíble que los veías en la cola quejarse porque no era el ámbito y porque cómo llegamos hasta acá. Y después cuando entraron era mágico, era increíble. El espectáculo era increíble, pero lo que vos veías en la cola era
todo, o sea, todo era incómodo, Ujú. todo, y vivieron una experiencia donde aplaudieron, era maravilloso, ¿no? Es que el site specific es incómodo, lo Es- acaban de vivir, digo, es incómodo. Es más cómodo acá. claro, Digo, están sentaditos, cómodos, hay luz, hay aire acondicionado, los artistas están acá, se pueden cambiar atrás. Digo, el site specific es incómodo para el artista, es incómodo para el espectador, es incómodo para todo el mundo. Ahora, lo que produce un sitio específico asociado a un proyecto artístico, como en este caso la cárcel de Caseros. Digo, haber podido entrar a la cárcel de Caseros, que es un edificio en ruinas, es un edificio que se va a demoler lamentablemente, lamentable. en términos de nuestros problemas con la memoria, digo que se va a demoler, edificio en el cual estuvo, cárcel común en la cual estuvo preso Videla. Claro. Entonces, poder estar ahí adentro, recorrer esos pasillos, mirar esos calabozos, reconocer ese imaginario, reconocer el imaginario que tuvo una ciudad de Buenos Aires cuando construyó esa cárcel como espacio para menores primero y luego como cárcel común, y que los únicos que entran son los SUAR de la vida que la alquilan para filmar las series que transcurren en las cárceles, que están muy de moda. Pero el público no puede entrar. Y entonces, el FIBA, en ese sentido, es, que esto responde a parte de la historia, el FIBA forma parte, esto ya es burocrático, forma parte de lo que se llama Dirección General de Festivales y Eventos. Esa dirección general que dirige Romy Marson es una dirección que es la dirección que está entrenadísima en hacer todo lo que es corte de calle, todo lo que es gran evento, gran producción, o sea, el Festival de Tango en el Obelisco, bueno, cómo se corta diagonal, cómo distribuís el tránsito, dónde pones los baños, qué haces con la policía, con quién tenés que hablar, digo, esa dirección es la que está entrenada para hacer eso. Los artistas independientes locales tienen una atracción, porque no es que yo inventé algo, tienen una atracción y una búsqueda por el site specific. Les gusta lo que produce el site specific. Pero el problema es que es muy difícil para un artista independiente llevarlo a cabo porque el site specific básicamente es caro. Es claro. El teatro es el que, digamos, si bien hacer teatro también es caro, pero el teatro tiene todo preparado para eso. Cuando vos tenés que hablar con un comisario, conseguir un permiso para cortar una calle, que te piden documentación con relación a la seguridad del público, pero también a la seguridad de los artistas. Te piden cuestiones vinculadas con la higiene, te piden limpieza posteriori, te piden iluminación, te piden sonido, te piden que todo el cableado tiene que estar de determinado modo absolutamente reglamentario, porque te cae un cúmulo de inspectores antes de que entre el primer espectador o el primer artista, te cae un departamento entero a observarte. Y si encuentran un cable mal puesto, no hay tu tía. Esa dirección es la que está entrenada para hacer eso. Entonces, ¿tenía sentido que el FIBA se siga peleando con Veronese, sacándole funciones a la Martín Coronado y desperdiciar un know-how, que es el que tiene esa dirección general para hacer ese tipo de eventos? Desde mi punto de vista, no. Y a su vez, el resto del mundo había venido produciendo un montón de artistas que estaban trabajando desde diferentes estéticas y desde diferentes lenguajes que en Argentina no habían sido vistos. Y no habían sido vistos por razones específicas. Las temporadas internacionales que se hacen acá las hace el San Martín, en algún momento las hizo el Cervantes, pero muy poco, y después no hay mucha más chance de temporada internacional por lo que son los costos. Entonces, el Teatro San Martín, ¿qué puede programar? Puede programar a un pibe que trabaja un unipersonal chiquitito en el medio de la nada, con una cámara, y no, ¿dónde lo va a poner? No tiene un espacio en donde ponerlo, no tiene ningún sentido que el San Martín programe eso. Entonces, a mi juego me llamaron. Ese es el lugar en donde tiene que estar el FIBA. Por supuesto que fue muy criticado, digo, es público, agarran en los diarios, se encuentran en La Nación, por sobre todo, diario en el que yo trabajo, van a encontrar a un periodista que de manera recurrente y profesional se encarga de cuestionar todo mi trabajo de curaduría, cosa que yo celebro y celebro mucho, porque lo conozco, porque sé cómo piensa el teatro y me encanta estar parado en la vereda de enfrente de su pensamiento del teatro. Entonces, cada crítica negativa para mí es un elogio y él se queda tranquilo diciendo lo que piensa. Ahora, era ridículo seguir programando, que el FIBA programe lo que el San Martín programa. Porque entonces que el FIBA sea un apéndice del San Martín y punto. Y el FIBA no depende del San Martín. El FIBA depende de una dirección general. Es absolutamente autónomo del San Martín. Pero era invasor del San Martín. Entonces, ahí, cuando era dirigido por Jorge Tellerman, hablando y conversando, y cuando llega Enrique Abogadro al ministerio, es donde dijimos, bueno, basta esta pelea inútil, que lo único que hace es malversar fondos, porque
los fondos están para el FIBA y los fondos están para el San Martín, y una obra termina teniendo 5 semanas de función cada 2 años porque entró el FIBA. Vámonos afuera, juguemos el jueguito afuera, que tenemos el know-how para hacerlo, tenemos cómo hacerlo y tenemos un público. Y lo que se demostró es que tenemos un público, que hay un público que está buscando eso, claro. que no tiene ganas de ir simplemente a sentarse, que quiere vivir el teatro como una experiencia diferente en términos de lo que es la práctica habitual. Excelente. Digo, nosotros como estudiantes o como egresados, a veces se enfrenta a esto y decís, bueno, pero eso es demasiado para nosotros. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se preparan para el FIBA? Siempre es difícil. Yo trato en la medida de lo Pero está al alcance de la mano. Sí, claro. Está al alcance del trabajo. De hecho una de las primeras cosas que hago cuando asumo es pedir toda la información estadística de público. Claro. O sea, porque me interesaba mucho tratar de entender, porque yo me acordaba de la década del 90 y me acordaba, yo no tenía un mango y no podía pagarme las entradas del FIBA. Claro, esta era la verdad. Y entonces lo que hacía, porque en ese momento Graciela Casabé, que era la directora artística del festival en aquel entonces, lo que hacía era, a determinado horario de la tarde, liberaba las entradas que sobraban en el Teatro San Martín. Entonces yo me hacía la colita en la Avenida Corrientes y esperaba el momento para ver si de Canuto recibía alguna entrada. Y así fue que pude ver Peter Brook, Claro. Wilson y todos esos grandes creadores. Porque el público que está en condiciones de pagar una entrada de determinado valor es limitado. Sí. Y por sobre todo, los que quedan afuera son los jóvenes. Es decir, los yo de la vida de ahora. Entonces, lo que a mí me obsesionaba era, bueno, ¿cómo hacer para garantizarle a los jóvenes que están interesados por el teatro que puedan ir a ver las producciones internacionales? Y uno de los modos era, hay que bajar el costo, hay que bajar el costo, hay que bajar el costo, hay que bajar el costo. La pandemia fue mi gran aliada en ese sentido, porque en la primera edición pandémica el ministerio dice, con todo lo que sufrió la gente, gratis. Y a partir de ahí yo silbé bajito, no dije más nada y quedó gratis al año siguiente y este año nadie dijo nada y quedó gratis este año. Y lo que fue pasando es que fue bajando el promedio de edad del público. Y hoy estamos casi en 30 años. Y arrancamos en 45. Pará, bueno, estamos quedando afuera. ¿Eh? Baja un cambio. Pero bienvenido yo a quedar afuera. Yo soy chocho de quedar afuera. Digo, es para ellos. Claro, sí. Es decir, es para gente que tenga ganas de mirar desde un lugar diferente y que tenga todavía una frescura. Que vos sabés que a medida que vamos envejeciendo en la vida y como espectadores, porque nos pasa como sujetos, pero también como espectadores, nos vamos fosilizando y vamos perdiendo capacidad de sorpresa, vamos perdiendo la elasticidad que solíamos tener, en donde nos gustaba sentarnos en el piso y no teníamos problemas. Yo ya hoy, si me sentara en el piso, digo, ay, ¿cómo me levanto después? Digo, empiezan como todos los problemas de hoy a la noche no duermo, tengo que poner un almohadón en las piernas, digo, empiezan todos los quilombos de 49 años. Bueno, sí, efectivamente, la butaca es mucho más cómoda. Entonces, lo que me interesa es hablarle a ese espectador que no tiene la plata, que no tiene los medios, pero que tiene el deseo. Y ese espectador que tiene el deseo, pero no tenía los medios, va profundamente agradecido. Y va a ver y a dejarse sorprender. Tanto a las salas, porque a mí me pasó con una obra, que era una obra súper riesgosa, de Italia, que hicimos en el Regio en la edición 2022. Que era una obra que se hacía en un teatro como el Regio, con un escenario enorme, donde la directora había decidido utilizar el centro. La obra, se prendían las luces cuando la obra empezaba, no había un solo movimiento de luces en toda la obra, y los actores se movían muy poquito por el escenario. Había una cama y todo giraba alrededor de la cama. Era una obra absolutamente estática de 2 horas de duración, que lo que hacía era negar el concepto de puesta en escena en el gran teatro. Y obviamente la crítica, ¿qué es lo que dijo? Aburrida, no tiene cambio de luces, no hay movimiento escenográfico. Es decir, todo lo que tiene el Regio para hacer, no lo hacía. Lo que no entendió la crítica es que era intencional. Y yo fui a las 3 funciones, porque sabía que era una obra de mucho riesgo. La primera funcionó bien. Cuando salió la crítica diciendo que era una obra estática, que no tenía ningún tipo de tratamiento lumínico, que todo era luz blanca, bla, 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 al día siguiente voy, que lo que hago es, por lo general no veo las obras, porque ya las vi, entonces trato de recorrer todos los teatros. Y entro y me quedo en el fondo,
escuchando 10, 15 minutos, salgo corriendo, me voy a otro teatro y trato de sentir cómo vibra la sala. Y de pronto llegué al Regio y era una cola que daba la vuelta a la manzana y eran todos pendejos que habían entendido que la crítica había hablado mal, por lo tanto tengo que ir. Fueron y entonces ahí cancelé todo lo que tenía después y decidí quedarme. Y fue una fiesta esa segunda función. ¿Por qué? Porque entendieron el código perfectamente. Es decir, entendieron que la directora estaba rompiendo la noción de puesta en escena, que todo el texto apuntaba a eso, porque la obra hablaba sobre la muerte, y que entonces lo que estaba era trabajando sobre la propia muerte del teatro. Y eso lo entendieron los pendejos que tienen ganas de ver y de dejarse sorprender, no que tienen un código y que ese código no lo rompen ni lo quiebran. Entonces, está muy bien que haya todo tipo de teatro, está muy bien que tengamos el Cervantes, que tengamos el San Martín, y yo voy a defender que tengamos el FIBA, para trabajar con esas estéticas que de otro modo no tendrían cabida. Que no tendría cabida la tecnología del modo en el que se lo tiene. FIBA viene trabajando también con algo que a mí me interesa mucho y que la pandemia también me permitió como terminar de desarrollar como reflexión, pero esto ya tiene más que ver con mi trabajo de investigador, que es tratar de entender el grado cero del teatro. Es decir, hasta qué punto al teatro le podemos sacar cosas sin que el teatro se rompa. Y me gusta jugar a sacarle cosas. Y entonces voy buscando por el mundo proyectos que están trabajando en la misma línea, es decir, que le van sacando cosas. Y cuando digo sacando cosas, digo sacándole acción, sacándole conflictos, sacándole personajes, sacándole textos, sacándole escenografía, sacándole puesta en escena, e incluso sacándole performance. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando voy despojándolo de todo? ¿En qué momento eso que quedó despojado deja de ser teatro y se convierte en otra cosa? Y como no le tengo miedo a que se convierta en otra cosa, más bien todo lo contrario, me divierte ver qué es lo que sucede con algo cuando lo modifico como una receta de cocina. Digo, estoy haciendo algo y de pronto le empiezo a cambiar ciertos ingredientes y terminé pudiendo crear otra cosa. No me interesa el nombre, a mí no me interesa si es teatro. Porque como siempre digo, el FIBA es el único festival que tiene la ciudad de Buenos Aires que carece de nombre. Como es el primero, se llamó así, Festival Internacional de Buenos Aires. Y tenía un subtítulo que era Teatro, Cine, Música, Artes Visuales. Eso eran las 4 disciplinas sobre las que trabajaba. Pero el festival es Festival Internacional de Buenos Aires. Metele adentro lo que tengas ganas. Después vino el Bafisi, Festival Internacional de Cine Independiente. Cine, ya está, listo, está fregado. El Festival de Jazz, listo, está fregado. El de Tango, listo, está fregado. Emergente, tenés una chance, ahí, que se entiende como música emergente. Rock, pop, electrónica, listo, ok. Viene el director con esa chance, pero es música. FIBA es lo que quieras. Porque fue el primero y no le pusieron nombre. Le pusieron esto, que en realidad es Festival Internacional de Buenos Aires. ¿De qué? ¿De qué disciplina? De ninguna. Por lo tanto, de todas. Eso para mí es una carta libre porque dice, yo no soy un director de un festival de artes escénicas. Soy el director del Festival Internacional de Buenos Aires. ¿Qué puedo programar ahí adentro? Lo que se me ocurra, si es internacional solamente. Lo único que tengo que garantizar que haya proyectos internacionales. Y ahí vino otra gran discusión, que es ¿qué se entiende por internacional? ¿Qué es un proyecto internacional? Proyecto internacional es un proyecto que produjo ¿quién? ¿Otro país? ¿Tiene que ver con nociones de cruce? ¿Cómo se lee lo internacional? Porque desde Latinoamérica nosotros tenemos una visión muy alejada del mundo, muy aislada, precisamente por el tamaño de nuestro país y por lo lejos que estamos de ese centro del mundo llamado Europa o Hemisferio Norte. Y entonces nosotros hablamos de teatro argentino y todo el tiempo hablamos de teatro argentino y después nos peleamos con la gente de las provincias porque no, cuando vos decís teatro argentino en realidad es teatro porteño porque no incluís al teatro jujeño, que es cierto, pero todo el tiempo nosotros la idea de teatro argentino es una idea que tenemos como muy anclada, la idea de lo argentino. Yo voy a Alemania y la idea de teatro alemán no es un concepto en sí mismo. Y no es un concepto en sí mismo porque les cuesta mucho diferenciarlo en términos de frontera. Porque, ¿qué es lo que determina el teatro alemán? ¿Que sea hablado en alemán? Bueno, entonces el suizo también es alemán y el austríaco también es alemán. Entonces, como se les hace agua la noción de lo alemán, la dejan a un costado y es teatro. Y entonces eso permitió que las instituciones produjeran de un modo mucho más híbrido. Entonces, cuando yo hoy hablo con el Goethe Institut para traer una obra de Alemania,
¿es de Alemania o es de Suiza? Bueno, pero está hablada en alemán. Vos sos el Goethe Institut, vos enseñás alemán. Y no decís alemán de Alemania, decís alemán. Y yo estudio alemán. Y en mis clases de alemán hay días que estudio el alemán de Suiza. Entonces, si vos estudias el alemán de Suiza, yo quiero traer un artista suizo. Un artista suizo es alemán. Hablemos con Pro Helvetia y hablemos con el Goethe, juntemos la plata de ambos y traemos un artista suizo. Que es alemán, es germanoparlante, ¿de dónde es? Y a su vez, Europa tiene mucha producción en inglés, mucha producción en Francia en inglés, mucha producción en Alemania en inglés, mucha producción en diferentes lugares. Entonces la idea de lo nacional es una idea que está bastante diluida. En el contexto de la globalización, preguntarse qué es lo nacional también me parecía una pregunta un tanto perimida. Y entonces empecé a jugar más con lo trans, con la idea de lo transnacional y tratar de jugar con proyectos que no viniesen de un único territorio, sino que estuviesen nutridos por diferentes realidades y tratando de generar cruces y poner un acento muy especial en cruces con artistas locales y artistas extranjeros, también para que quedara algún tipo de resto, porque ese es el otro gran tema con los festivales. Duran 10 días, duran 3 semanas, ¿y después qué? ¿Y después? Entonces, se invierte mucho, se contamina mucho. O sea, los festivales son altamente contaminantes en términos planetarios y en términos ambientales. Pero a su vez, nadie va a poner en duda la necesidad de los festivales. Entonces, los tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo optimizamos esa contaminación? Pues yo estoy de acuerdo que un artista se suba a un avión y viaje, porque nadie le cuestiona a Messi que Messi viaje en un avión privado y no en uno de línea. Entonces, ¿por qué un artista no puede viajar en un vuelo de línea? Que en definitiva iba a venir a Buenos Aires. Entonces, que venga. Pero tratemos de hacer un uso inteligente de esa venida, porque son muchos los dólares, muchos los euros que se van por un proyecto internacional, porque son caros. Entonces, tratemos de optimizarlo. ¿Cómo lo podemos optimizar? Por supuesto con un workshop. Que el artista venga, claro, no dé solo 3 funciones, sino que haga un workshop. Que trabaje con artistas locales, que la obra sea un híbrido. Y entonces poder que cuando la obra se va o cuando el artista se va, algo de toda esa estética, algo de todo ese lenguaje, queda permeado en un cuerpo que va a ser una hibridación entre eso que el proyecto FIBA le permitió, más la escuela a la que pertenece por su lugar de vida, y hacer una hibridación de modo tal que algo quede. Y entonces esos 3 días o esos 10 días de festival no se reducen solo a 10 días, sino que tienen algún tipo de continuidad un poco más larga. Bien. ¿Estamos bien? Bien. De eso acá sabemos, acabamos de hacer el Psique Specific y vivenciamos un montón de ese cruce, ¿no? En este caso, las 2 carreras se cruzaron hoy durante todo el día. Entonces, era muy lindo ver a los alumnos de la carrera de cine viendo un trabajo performático de danza, ¿no? Entonces entendí, y a su vez los actores viendo trabajar a los de cine. Ese cruce que vivimos hoy tiene que ver con esto y me parece que está buenísimo que estés hoy acá por eso. Cambiamos de tema porque tenemos poco tiempo. Dale. Y estamos ahí y es interesantísimo. Estefa, esto es para una segunda. Avisa cuando estés en Argentina quiera. De vuelta, porque quedan un montón de preguntas colgando. Pero me parece que hoy es importante hablar de la cultura y el Estado. Hoy me parece que es importante hablar de eso. Vos como funcionario decís, a veces nos encontramos acá con el decís, a los alumnos le hablas de subsidios y creen como que eso es, como que está lejos, ¿no? Y no, ¿para qué no? El papel nos asusta, la palabra subsidio nos asusta, el Estado, digo, está todo. Vos fuiste funcionario del CPTI y del INT, de las dos entes que regulan las artes escénicas en Argentina. ¿Están tan lejanos? No. A ver, ahí hay varias cosas para decir. En principio, el INT es el resultado de muchos años de lucha, muchos años de lucha de una generación que entendió el rol que debe cumplir el Estado en la cultura y que si el Estado no lo cumple, la cultura, por sus propias búsquedas y por su propia idiosincrasia, no está en condiciones de conseguir ningún otro tipo de sostén. Entonces,
el rol del Estado es ineludible. La necesidad del INCA, la necesidad del INT, la necesidad del CPTI, la necesidad del FIBA. INT, Instituto Nacional del Teatro, CPTI, Consejo Provincial de Teatro Independiente. Exacto. Obviamente, eso, que fue una lucha, que nació, que sostiene, que cambió de cuajo el sistema productivo local, con todas las críticas que hay para hacerle. Yo formé parte del Consejo de Dirección del INT y cuestioné todo lo que hay que cuestionar, aunque también fui de los que estuvo en contra de la modificación de la ley. Sí. Y también del CPTI, cuando fui director ejecutivo, también estuve en contra de la modificación de la ley, por una sencilla razón. Fue tan difícil lograr las aprobaciones de las leyes que abrir una ley para modificarle un artículo que considerás caduco o que considerás perimido te pone en riesgo de que un grupo de diputados se te dé vuelta en el medio del juego y te lo elimine al organismo y a esos fondos específicos, que son los que tienen afectados el INT y el CPTI, que cuando algún candidato dice que le saca fondos al Estado, en realidad no, es mentira. Esos organismos se nutren de fondos específicos que tienen una asignación específica y que provienen de determinados ámbitos, no del impuesto que pagamos nosotros cuando vamos a pagar, no sé, el IVA en el supermercado o cuando pagamos el monotributo. Hoy hay mucho de esto, ¿no? Digo, esa plata que se lleva el cine, esa plata que se lleva el teatro puede estar en un hospital. No. No hay chance. No se puede, hay que cambiar la ley. Claro, bueno, sí, pero el CPTI, su plata sale de lotería. De la lotería. O sea, los premios los premios ganados de la lotería, que el que gana por X motivo no se cobran, ¿se entiende? Sí. Un porcentaje de ese dinero es el que va al CPTI, ¿no es cierto? Sí, y un porcentaje de todo lo que mueve lotería de la provincia. Aparte. O sea, todos los jugadores, todos los que van a jugar al, no sé qué se juegan a la lotería, pero digo, los que juegan a algo de la lotería en la provincia, que pagan, no sé, 1.000 pesos, un porcentaje mínimo de esos 1.000 pesos van a ese fondo afectado, que es el CPTI, que es a las compañías y salas de teatro de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no es que el ciudadano, el bonaerense, se perjudica porque hay menos hospitales, porque hay más salas independientes. Sí, podríamos discutir y decir, bueno, ok, entonces saquemos ese fondo específico, que ese fondo específico de la lotería vaya al hospital. Pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Es una discusión radicalmente diferente. Por eso es que yo nunca quise, como funcionario y teniendo un rol tan importante como el director ejecutivo, con un consejo que además logré tener un muy buen vínculo con el consejo y trabajamos súper bien durante los 2 años y pico, tranquilamente el consejo me habría acompañado en esa pelea. Y era una pelea interesante para dar, porque había muchos artículos necesarios de modificar en la ley. Porque la escena es un fenómeno vivo y la ley es un fenómeno muerto. Entonces, cuando un congresista redacta una ley, en esa ley lo primero que tiene que definir es cómo se define el objeto sobre el que legislo. Entonces, el artículo 1 de la ley 24.800, que es la que da origen al INT, al Instituto Nacional de Teatro, dice, esto tiene que ver con el teatro. Ok, ¿qué es el teatro? Y yo estoy seguro que si ustedes se ponen a discutir con sus profesores aquí qué es el teatro, no van a llegar a un acuerdo. Van a tener tantas concepciones, tantas percepciones, va a haber alguien que va a decir, no, bueno, es el texto, es el actor actuando, no, es la escena, no, es el site specific. Y van a empezar a encontrarse con que es un concepto que está estallado y que está muy bien estallado. Pero es cierto, la ley tiene que ser específica. ¿Cuál es el objeto sobre el que legislamos? Entonces lo nombra. La ley es del 97. Lito Cruz fue uno de los grandes militantes que logró, primero, la del INT. Corrigió los errores y la llevó al CPTI. Sacó la provincial, y ahí me paro, porque yo vivo en un municipio que tenemos el Fondo Nacional, el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, que es el primer municipio, el de San Martín, que fue gracias a Lito corrigiendo la nacional y la provincial. Exacto. Pero que con el paso del tiempo sigue siendo necesario de ser corregida. Sí, claro. Sí. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los creadores te estallan el concepto todo el tiempo. Claro. Entonces, como el concepto estalla todos los años, tendrías que cambiarlo todos los años. Y no podés hacer eso. Lo interesante de esto es que están al alcance, que ese dinero le pertenece a las artes escénicas, como la del Inca, sí, claro, al cine, ¿no? Al cine. Hay una lógica que es entender que efectivamente es burocrático, es una burocracia,
Es una burocracia que asusta y que puede llegar a intimidar, pero que en realidad, si se atreven a acercarse y a mirarla, es muchísimo más simple de lo que en realidad parece. Sí tiene toda una instancia que los que hemos sido funcionarios la hemos tenido que defender, que es la instancia burocrática de rendición. Esa zona que está bien. de la rendición, que muchos artistas reniegan de eso, ¿por qué? Porque es molesto tener que rendir. El problema es anterior. El problema es, yo en el INT tengo que rendir que hice 70 funciones. ¿Tiene sentido exigir 70 funciones? ¿Todos los proyectos artísticos que el Estado subsidia tienen que tener 70 funciones? Si yo te doy un subsidio hoy, vos tenés que estrenar de acá a los próximos 6 meses, ¿todos los proyectos artísticos entran en el lapso de 6 meses o algunos requieren más tiempo? Entonces, hay algo ahí del corset del Estado que es un poquitito molesto en el sentido de que todo está homogeneizado, todo parece idéntico, todo tiene el mismo tiempo de ensayos, todo tiene que tener la misma cantidad de funciones, porque todo se tiene que rendir igual. Entonces, esa parte es un poco molesta, pero también es cierto que es dinero público y que tiene que ser rendido y justificado de manera específica. Los funcionarios que trabajamos en esos organismos, la provincia de Buenos Aires es la experta en sistemas de control. Después cuando pasan cosas raras que uno ve y lee en los diarios o en la tele, no entiende cómo diablos ocurren, porque los que hemos pasado por esos 7 organismos de control, no entendés cómo a alguien se le puede pasar algún tipo de cosa por izquierda. Porque el control que hay sobre el CPTI es excesivo. Y yo, como director ejecutivo, no podía firmar un expediente si previamente no había pasado por esos 7 organismos de control, que son funcionarios públicos, no son funcionarios políticos. Entonces no tienen ninguna necesidad al gobernador, al ministro de Cultura o al director ejecutivo de regalarle nada porque tienen su trabajo absolutamente garantizado como empleados públicos del Estado en un rol absolutamente jerárquico. Entonces no te dejan pasar un solo expediente si no está hasta el último de los papelitos demostrado. Pero todo esto, que parece que intimida, les aseguro que cuando entran en el interior de los formularios es muchísimo más fácil de lo que en realidad parece. Y el gran problema que para mí tiene esto es que los jóvenes son una generación que en principio están muy desacostumbrados al papel físico. Estos organismos siguen insistiendo con el papel físico. Entonces ya tenemos como un problema de comunicación, incluso de lógicas. Muchos ni siquiera tienen impresora porque no imprimen. Claro. Porque no les sirve para su pensamiento de vida. Entonces no las tienen y ya hasta eso se convierte en un problema. Todo eso debería ser modificado y eso es fácilmente modificable si hay voluntad de los organismos, porque ya no es la ley, sino que es el organismo que lo rige, entonces es mucho más fácil de modificar los reglamentos. Es el solo consejo el que los puede modificar. Pero es algo relativamente simple y no tienen que dejárselo a la generación de los 80, ni a la generación de los 90. Tienen que apropiarse de esos organismos, porque si ustedes no se apropian como jóvenes, es decir, si no empiezan, yo no les puedo explicar la cantidad de veces que me presenté y me rechazaron una beca de investigación. Y terminé siendo representante del Ministerio de Cultura de uno de esos organismos, el que 25 veces antes me dijo que no a un proyecto de investigación, que yo estaba en condiciones de sostener y de solventar y que tengo una carrera que mínimamente puede avalar por qué el Estado me debería financiar una investigación de artes escénicas. Y me han dicho que no, y he tenido problemas de rendición cuando me la han dado porque algún papel no servía y me he angustiado. Pero claramente, si ustedes no se apropian, si no aparece una generación que siente al Estado demasiado lejos, y que eso es problema de los que ocupamos lugares en el Estado, que no hemos encontrado el mecanismo de acercarnos. Por eso, y vos fuiste parte de eso, cuando yo asumí en el CPTI, asumí en el medio de una guerra colosal que tenía que ver con la política en términos generales. María Eugenia Vidal era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y había tomado una decisión que excedía al CPTI, que era trabajar una redistribución zonal de la provincia. Entonces, algo que eran 16 zonas, 16 distritos diferentes, habían terminado siendo 6 u 8. 8. Entonces había mucha resistencia por parte de los teatreros de la provincia a trabajar con zonas geográficas tan grandes,
porque bloqueaba mucho la posibilidad de girar, de moverse de claro. un lugar al otro, porque todo terminaban siendo, la provincia ya es inmensa, es un país en sí misma, encima se la redujo a la mitad en términos de divisiones, todo parecía un escándalo. Y cuando yo asumí, el consejo estaba absolutamente quebrado. Estaba quebrado entre los propios consejeros, quebrados con la dirección ejecutiva, y fuimos generando un espacio de vínculo donde aprendimos a respetarnos, a entender que yo representaba al gobierno de la provincia de ese momento, que eran 8 las regiones y que yo no tenía la potestad de modificarlo, que eso era una realidad establecida y que había que cambiar al gobernador para que eso cambiase, y efectivamente ocurrió. Pasó. Cambió la gobernación y se volvió a las regiones anteriores. Mejor, se abrió más. Eso se pudo revertir, pero responde a políticas macro. Entonces, el Estado está hasta en eso. Está hasta quién forma parte de mi mismo distrito y con quién voy a competir a la hora de pedir un subsidio. Entonces, si yo me retiro del Estado porque me parece burocrático, porque me da miedo, porque me genera rechazo, porque siento que es para otros, porque siento que no tengo los antecedentes, lo que va a ocurrir es que esos espacios se los quedan siempre los mismos y que en determinado momento, si están vaciados de comunidad, la política va a sentir que no los necesita. Claro, sí. Y entonces los elimina. Y les puedo garantizar, fueron décadas de lucha, de Alejandras Boeros, de Lito Cruz, de gente que se la pasó pateando en el Congreso de la Nación para lograr una bendita ley, que es una ley que hoy nos permite producir del modo en el que producimos. Bien. Yo dije que iba a ser para largo hoy. Me hacen así. ¿Podemos una pregunta? Igual que No, quedamos, pero aguanta unos minutos. no iba a sacar, de esas reuniones quedamos amigados. Sí, pero a ver, pero se hizo. Pero fue muy importante. Importantísimo. Fue muy importante sí. que el director ejecutivo del CPTI fuera al territorio. Sí, y que nos escuches Sí, y claro. venir a dar la cara y juntarte con nosotros. Y me banqué. Y bancarse. ataque. Sí, no va a pasar eso. Pero a ver, pero yo sí, entiendo claramente el rol de la pero gestión. hoy se entiende. Claro, En pero ese es que momento había que salir. Había que salir y yo entendía, pero también entendía cuál era mi lugar. Claro. Y entendía qué es lo que tenía que representar, pero también que tenía que escuchar, porque es un organismo que está al servicio del teatrero, no el teatrero al servicio, del Estado. Tenemos una pregunta por ahí. Hola. Hola. Sí, yo quería preguntarte sobre lo que habías empezado a hablar al principio, de todo lo emergente y la tecnología, y quería saber, vos que probablemente andás viendo a nivel mundial, y en Argentina, ¿qué relaciones con la tecnología ves que están emergiendo en países del hemisferio norte, en Europa, que en Argentina no tanto? A ver, el gran problema que Argentina tiene con la tecnología es un problema económico, fundamentalmente. La tecnología es cara. Por otro lado, tenemos un teatro o una escena que tiene una tradición de más de 100 años de realismo y que ha desarrollado una estética dramatúrgica de la que todavía no se deshace, tal vez nunca se deshaga, una poética interpretativa actoral que también todavía sigue rigiendo, que tiene que ver todo eso con el realismo. La tecnología viene a trabajar un punto de crisis porque precisamente desarticula algo de lo corporal, algo de la fisicalidad en lo escénico y trae un universo que tiene mucho más que ver con lo virtual. Muy resistido, por cierto, en nuestro territorio. Cuando tuvimos la pandemia fue una gran escuela para eso. Mientras los teatreros buscaban el modo de sobrevivir, los que estábamos en el Estado tratábamos de encontrar el vericueto a las leyes para poder distribuir fondos sin que la ley termine con un juicio al propio funcionario, porque si el artículo 1 de la ley de teatro dice que teatro es, a mí me encanta decir eso porque me gusta mucho provocar, perdón si aman al maestro Peter Brook, yo lo amo al maestro Peter Brook, pero me encanta pelearme con él, lo hice alguna vez en vivo con él en Francia y lo sigo haciendo dilatado en el tiempo. Cuando él dice en la década del 60, para que haya teatro solo hace falta que alguien haga ante alguien que mire. Esas son las 2 líneas de apertura del Espacio Vacío, un libro emblemático para todos los que venimos del teatro del siglo XX. Y está muy bien. Ahora, lo que yo le preguntaba al maestro Peter Brook, que tenía una edad infinitamente más grande que la mía, era ¿qué considera usted ante? Porque ante
implica una coordenada temporal y espacial. Entonces, lo temporal lo entiendo, porque todavía habitamos en un universo que posee una temporalidad única. Pero la espacialidad es algo que está estallado. Es decir, yo hoy tengo al menos 2 espacialidades. La que llamamos mal llamada real y la que denominamos virtual. Entonces, ¿qué pasa con la espacialidad virtual? Porque si alguien hace ante mí, que estoy mirando del otro lado de la pantalla, ¿eso qué es? ¿Es cine? ¿Es teatro? ¿Es televisión? ¿Es serie? ¿Dónde lo meto? Y en la pandemia ocurrió que salieron muchos teatreros a decir, eso no es teatro, eso no es teatro, eso no es teatro. Entonces, mientras estábamos los funcionarios buscando cómo violar la ley para poder distribuir los fondos, aunque eso no fuera teatro, porque no era alguien que hace ante alguien que mira, porque está mediado por la tecnología, la propia comunidad creativa salía a decir, no es teatro. Entonces lo que pasaba era, bueno, entonces no hago nada, me paralizo, estos fondos que se pierdan, que se vayan a las futuras vacunas, y fin de la cultura o fin de la cultura escénica. Y eso para mí fue un problema. Y habla del conservadurismo que tenemos como agentes creativos todavía a la hora de tratar de entender qué es lo que significa lo escénico desde una noción mucho más amplia. Hay artistas que están trabajando sin performers, ¿sí? Y yo no sé si eso es teatro o no es teatro. Vos recién decías que ahora se mezclaron los de cine con los de teatro. Yo en el año 2020 abrí el FIBA con el público, un proyecto de Mariano Pensotti. Este mismo crítico del Diario de la Nación dijo, al día siguiente de la apertura del FIBA, no se entiende si es la apertura del FIBA o la apertura del Bafisi. ¿Y por qué lo dijo? Porque era una película. Ahora, si vos entendés que eso era una película y no entendías todo lo performativo que se estaba produciendo desde el punto de vista del público, donde la película, que es cierto, era un texto que estaba grabado, se había filmado durante 3 meses antes del FIBA, pero lo que ocurría era lo performático. Es decir, de qué modo la pantalla provocaba a un espectador que en el último segundo se terminaba viendo a sí mismo en la pantalla con una cámara que en vivo lo proyectaba. Entonces, era claro que eso no era cine, aunque fuese cine desde el punto de vista de la materialidad del 99% del proyecto. Entonces, quedarnos con estos conceptos de que solo es teatro cuando hay un actor que hace ante un espectador, que están en el mismo ámbito, es no entender que hoy esa noción de ante, que esa idea de copresencialidad, de cohabitabilidad, es una noción que para muchas generaciones es distinta de la mía. A mí me pasa, mi sobrina tiene 25 años y es como alguien de esa generación, atravesada por la tecnología, se pasa la vida en el mundo virtual, tiene una relación con un chico que vive muchos kilómetros de acá y se ven 1 o 2 veces por año, pero están todos los días juntos. Pero no están todos los días juntos como yo estoy con mi pareja hablándome por teléfono cuando no estamos juntos porque estoy de viaje, sino que están en el mundo virtual. O sea, cada uno de los dos tiene un avatar y ese es su vínculo. Y está el avatar y comen cada uno a 500 kilómetros de distancia. Y hace 6 años que son 2 avatars que 2 veces por año se encuentran, pero que tienen 365 días de vínculo a través de un avatar. Para mí eso no es una relación amorosa. Para mí eso es otra cosa. Pero cuando yo la veo a ella interactuar con su novio de este modo, lo que veo es que hay una plenitud, que su novio convive con la realidad cotidiana de ella y ella con la realidad cotidiana de su novio en función de esos avatars que los unifican y los unen en un ámbito virtual y en donde no hay ningún deseo de modificar la espacialidad real, porque precisamente el encuentro está determinado de ese modo. Después todo lo que pasa en la intimidad de ellos no tengo la menor idea y prefiero no saberlo, pero sí hay algo en donde ahí hay espacio, ahí hay un ante, ahí hay un encuentro. Que yo soy un sujeto analógico, que solo interactúo con otro en tanto y en cuanto intercambiamos fluidos, es un problema de mi generación. O es una lógica de mi generación. Hay otras generaciones que se construyen de otro modo. Entonces, ¿cómo esas otras generaciones van a vivir lo escénico? No lo sé. Entonces, lo que quiero es empezar a jugar. Y entonces, quiero jugar con un Milton Lim de Canadá que diseña un jueguito electrónico neomarxista y que invita a público joven al Malva
a jugar ese juego en donde jugás al burrito que tiene que hacer la revolución marxista en contra del oligarca terrateniente y toda la propuesta escénica es un juego electrónico. ¿Es teatro o no es teatro? No me importa. No me importa como definición. O Gilles en Suiza. Digo, trabajamos con Edgardo Mercado y Gilles en Suiza. Una obra que era 2 bailarines en Suiza, 2 bailarines en Buenos Aires. Los 4 bailarines bailaban. Ahora, 2 eran un avatar acá y 2 eran un avatar en Suiza. ¿Es una obra con 4 bailarines o es una obra con 2? A ver, si tenemos ganas de definir que es una obra con 2 y 2 avatars, está bien. Pero, como diría Humberto Eco, sos un apocalíptico. Yo hace muchos años publiqué un libro de crítica que me trajo muchos problemas con mis colegas los críticos, que dije, los críticos somos caducos. O sea, los críticos tenemos fecha de vencimiento. Yo, a mis 49 años, estoy en condiciones de empezar a reconocerme como alguien vencido. ¿Qué quiero decir con alguien vencido? Ya no entiendo determinadas lógicas de algunas generaciones porque me exceden. Entonces, Humberto Eco dice que ante los cambios generacionales y los cambios culturales, uno puede tener doble actitud. O ser un apocalíptico o ser un integrado. Un apocalíptico es aquel que siente que, uy, vino la virtualidad al teatro, se murió el teatro. Se muere el teatro. Y eso fue lo que leímos durante 2 años. Se murió el teatro. Y está más vivo que antes. Nada de lo virtual afectó al teatro. Todo lo contrario, le nutrió a los artistas de una herramienta que anteriormente a la virtualidad no tenían. Y que se popularizó, se bajaron los costos. Hoy tenemos un modo de generar cruces de un modo mucho más económico que lo que teníamos antes, porque nos pasó esa tragedia. Entonces, me puedo quedar como un apocalíptico y decir, cuando algo no es como yo creo, ese algo se murió, o entender que las nociones culturales tienen un dinamismo que lo único que pasa cuando vos sentís que eso que tenés enfrente no es lo que vos crees que es que el problema es tuyo, no es del otro. Entonces, cada vez que yo digo, esto no es música, el problema es mío. O sea, voy a partir del punto de partida de que el problema es mío. Si yo considero que algo no es cine, el problema es mío. El que no está entendiendo que ese proyecto está hablando con un contexto al que tal vez yo no pertenezco. Después habrá que ver si ese lenguaje prospera o si ese lenguaje es una experimentación que después desaparece. Pero para eso falta tiempo. Entonces, siempre ante la tecnología, apertura. Argentina tiene miedo, tiene mucho miedo a las aperturas porque trabaja con definiciones estancas. Desde FIBA, yo insisto con quiero destruir al texto, quiero destruir la escena y quiero destruir la interpretación, básicamente porque me interesa reducirlas a grado cero para que desde ese grado cero podamos recuperar lo que tengamos ganas de recuperar, distanciarnos de los que querramos distanciarnos y ser conservadores en lo que tengamos ganas de ser conservadores, pero con esa posibilidad de un comportamiento elástico. Pero en términos tecnológicos estamos todavía muy atrás de lo que pasa en el mundo. Bien. FIBA se va a hacer en febrero. Febrero, supuestamente. Sí. Sí, FIBA se hace en febrero. Febrero, 23 de febrero, 3 de marzo. Bien. Son las fechas. Y me quedo con esto, ¿no? A jugar. A jugar, sí, a romper, No a romperlo importa todo. qué, sino a jugar, a romper. Y me parece que el compromiso tiene que ser ese. El compromiso por el juego. Uno cuando juega con un compromiso. Hay reglas que respetar, ¿no? Digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Jugar con un compromiso. Me parece que está por ahí. Gracias, Fede. No, gracias. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Gracias.